Bienvenidos a nuestra iglesia, Enciende una luz. Vamos a meditar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículo del 21 al 28. Cuando lo tiene me confirma con un amén. Y leemos la bendita palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: ¿no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Verso 28, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos das de estar en tu casa, Señor. Te pido que en esta hora, Dios eterno, tu palabra sea predicada, Señor, con poder, con autoridad, con unción. Te pido por todos aquellos, Padre, que están viendo esta transmisión, por todos los que estamos aquí presentes, que sea tu Espíritu Santo, Dios eterno, que sea tu Espíritu glorioso moviéndose de una forma poderosa en cada vida, Señor. Bendice cada vida, Padre, que puedan todos recibir la palabra con gozo, Padre amado, para que pueda hacer efecto en cada una de sus vidas. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se puede sentar. Hoy hablaremos acerca del clamor que tuvo una madre debido a la situación espiritual tan difícil que estaba pasando su hija. Esta es una mujer cananea, o sea, es una mujer gentil, que el Espíritu Santo quiso que en la Biblia estuviera escrita su historia, el ejemplo de cómo una madre debe de velar por sus hijos. Y esta mujer tenía la necesidad espiritual, no era un problema de ella, sino que el problema era de su hija, que era atormentada por un demonio. La Biblia no explica cómo se manifestaba, pero sí explica que esta mujer tenía una necesidad y ella era cananea, como dice el texto, y los cananeos eran muy idólatras, ellos tenían muchos dioses. Pero ella supo a dónde buscar la ayuda correcta para su necesidad. Y ella sabía que esa ayuda solo podía venir a través de Jesucristo. En otros evangelios dice que la fama de Jesús crecía mucho. Todo el mundo sabía lo que Jesús hacía. Y el mundo sabía de que Jesucristo había venido como Mesías a Israel, pero también sabía que estaba accesible también para el pueblo gentil. Y lo que me llama la atención de esta historia es de que solo habla del contexto de la mujer que era cananea, describe la necesidad espiritual que tenía, pero no menciona el nombre de la mujer. Esto nos da a entender de que el personaje principal de cada milagro, de cada sanación, de cada liberación, de cada cosa que Dios hizo en la tierra, el personaje principal siempre es Jesucristo. No importa saber el nombre de la persona, porque la gloria tiene que ser siempre para Jesús. Y esto me trae a mí a la mente en que si todos nosotros pasásemos a testificar
de cómo Dios nos ha usado a nosotros para bendecir a otros, tal vez tendríamos muchos testimonios. Pero que nunca se nos olvide de que la gloria tiene que ser siempre de Jesús. Aunque Dios nos haya usado a nosotros, el personaje principal siempre va a ser Jesús. Y ahí está el problema cuando el ser humano, el instrumento de Dios, no entiende que Él es un simple vaso, un simple instrumento. Puede hacer de que su corazón poco a poco se comience a llenar de orgullo y comience a decir, como decía un predicador en El Salvador: cuando yo no predico, no se mueve el Espíritu Santo. Decía: cuando yo no vengo al culto, ya me han dicho que los cultos no son iguales sin mí, quitándole él el lugar que le corresponde a Cristo, al Espíritu Santo. Eso, hermanos, saber de que nosotros solo somos simples instrumentos, nos va a ayudar a mantenernos humildemente. Porque la Biblia dice que Dios ve de cerca al humilde, mas al altivo lo ve de lejos. En esta historia se revela la fe de una mujer, y es una fe perseverante. Por eso le puse como tema a este mensaje una fe perseverante, porque esta mujer nos enseñó a nosotros. Este es un modelo de la fe que tenemos que imitar, porque la mujer tiene una necesidad y en sí no es de ella, sino que es de su hija. Entonces ella tiene un papel de intercesora. Ella tiene una multitud de dioses a quienes ir, pero ella escoge a Jesucristo. Ella va y pide ayuda a Jesucristo y experimenta el silencio de Jesús, porque el texto dice que Jesús no le respondió. Experimenta el rechazo de los discípulos, que le dice: maestro, despídela, como que dice: mira, ya mándala por favor, porque da voces contra nosotros, o sea, nos va gritando, va pidiendo ayuda. Luego Jesucristo le dice que Él fue enviado a las ovejas de la casa de Israel, como queriéndole decir: yo no vine por los gentiles en primer lugar, sino que ustedes vienen después. Y después le dice: no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Esta mujer enfrentó rechazo, obstáculo tras obstáculo, pero tenía una fe inquebrantable. Nada la detuvo, y al final de la historia sabemos que esta mujer obtuvo su milagro. Yo no sé qué le está pidiendo usted al Señor, si es una sanidad, si es que Dios le hable, que Dios le responda, que Dios cumpla algo. Pero esa promesa está allá enfrente y no va a ser fácil alcanzarla, porque la fe se tiene que probar, y muchas veces en el trayecto en el que estamos y el cumplimiento de esa palabra nos vamos a enfrentar a lo mismo que esta mujer se enfrentó, al silencio de Dios, que hablamos, oramos, clamamos, ayunamos, hacemos de todo y Dios no responde. Pero que eso no nos desanime. Sigamos clamando, sigamos peleando por esa promesa que tenemos, sigamos peleando por ese milagro que esperamos. Aunque la gente también sea de tropiezo, porque a veces nosotros podemos ser de tropiezo. Cuando alguien nos dice: mira, tengo tanto tiempo y no pasa nada, y en vez de la gente decir: no, me tranquilo, mira, hay ejemplos en la Biblia, sigue perseverando. A veces la gente dice: es que usted a ver en qué pecado oculto estará, por eso Dios no lo oye. O usted tal vez anda caminando torcido o algo otro, es que yo creo que Dios no existe, porque no le responde a uno. La gente a veces es tropiezo, pero aún así no pongamos nuestra mirada en ellos, sino en la palabra, en Jesucristo, que fue Él quien nos dio la promesa. Van a haber momentos que nos vamos a sentir rechazados, que vamos a sentir que hay una pared en medio de nosotros que nos divide entre el cumplimiento de la promesa y cuando nos estamos acercando. Pero mis amados hermanos, que nada nos haga desmayar. Sigamos luchando cada día, aunque aparentemente nuestra realidad nos diga que es imposible, o aunque nuestra realidad nos diga que no. Pero sigamos perseverando hasta que estos muros se caigan y podamos acceder a esta bendita promesa. La historia de esta mujer me llama la atención porque está en 2 evangelios nada más. Está en Mateo y está en Marcos. Y está ahí, investigando, está ahí porque esta historia encierra una verdad profunda que Dios quiere revelarle a toda su humanidad.
tanto gentil como judía. El término gentil es un término antiguo que se utilizaba para decir que alguien no era judío, que no practicaba el judaísmo. En vez de decir, él es judío, en vez de decir, no, él es de otra religión o él es de otra nación, simplemente se usaba el término gentil para decir que era alguien que no practicaba el judaísmo. Y veamos lo que dice Mateo en el versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Saliendo Jesús, ¿de dónde? Cuando usted ve en su Biblia, en el capítulo 15 del versículo 1, ahí está, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, y ahí comienzan Jesús, vemos en el capítulo 15, versículo 1, Jesús está ministrando en Galilea, está ministrando a judíos. Por eso dice, saliendo de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, los cuales eran una región que era gentil. Y ahí Jesucristo iba a restaurar la vida de una mujer gentil. Entonces vemos que Jesús, este es un cuadro de la gracia, que Jesucristo viene a ministrar a los judíos, pero también venía por el pueblo gentil. Y dice el versículo 22, y he aquí una mujer cananea, recuerde esto, una mujer cananea que había salido de aquella región gravemente atormentada por un demonio. Ahora acompáñenme a Marcos capítulo 7, verso del 24 al 26, que es exactamente la misma historia, pero contada desde una perspectiva diferente. Marcos capítulo 7, verso 24 al 26. Cuando la tiene me dice amén para poder avanzar. Dice, no leemos desde el principio, dice, levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Marcos habla de que Jesucristo, en Mateo como que debe entender que Jesús simplemente va por la calle caminando y la mujer va detrás de ellos gritándole. Pero Marcos nos dice que él llegó a una casa. O sea, un obstáculo aún más grande para la mujer, porque no sé cómo se las ingenió, pero se metió a la casa. Y dice que Jesús se escondía, parafraseando, Jesús se escondía, ¿por qué? Porque Jesucristo no quería hacer una revuelta religiosa y política antes del tiempo asignado para ir a la cruz. Por eso a muchos, cuando Él los restauraba, les decía, vete y no digas nada. Y Él decía, porque no ha llegado todavía mi hora. Jesucristo ya tenía un tiempo establecido en el cual Él iba a cumplir el propósito por el cual había venido. Dice el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Versículo 26 dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Aquí nos encontramos un dato interesante. Porque Mateo dice que era una mujer cananea. Marcos dice que era una mujer griega. Medio Oriente y Europa, dos lugares diferentes, pero es la misma historia. ¿Habrá aquí acaso una contradicción? Y mire, Jesucristo fue tan lindo porque Él nos dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis vida eterna y dan testimonio de mí. Él no dijo lean las escrituras, dijo escudriñad. Hay una diferencia entre leer y escudriñad. Leer es venir a un texto, a una lectura y leerla de corrido. Escudriñar significa meditar, estudiar un texto desde una perspectiva investigativa. Si uno solo lee las dos historias, dice, bueno, hay una contradicción porque Mateo dice que era cananea, pero Marcos dice que era griega. Dos cosas totalmente diferentes. Pero aquí viene lo lindo, que Mateo le escribe según el contexto a una audiencia que era judía en su totalidad, en su mayoría.
Marcos le escribe a una audiencia gentil. ¿Cuál es la diferencia de eso? Que la audiencia judía, los judíos se caracterizaban porque a ellos les gustaba las genealogías, el linaje. A ellos les gustaba mucho saber de dónde venía una persona, su raíz, desde el principio, descendiente de quién es. Y eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 1, cuando habla de Jesús, dice fulano, hijo de este, hijo de este, hijo de este. En cambio, Marcos no comienza así. Marcos comienza hablando de Juan el Bautista en el desierto. Entonces, los judíos les interesaba mucho la genealogía, los gentiles no. Entonces, Mateo enfatiza que era una mujer cananea. Dice que el pueblo cananeo eran conocidos históricamente porque habían sido los moradores de la tierra de Canaán, por eso se llaman cananeos. Por eso que en Éxodo 3:8, ¿verdad? Dios le dice a Moisés: y he descendido, ¿verdad?, para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a los lugares del cananeo. Antes de que Israel salga de Egipto y va hacia Canaán, Canaán ya estaba habitada por los cananeos. Los cananeos eran conocidos porque eran pueblos paganos, malos, eran idólatras, eran enemigos de Israel, del pueblo de Dios. Los cananeos se mezclaron con los judíos, aunque Dios les prohibió esas relaciones, y los cananeos hicieron que los judíos, los temerosos de Dios, se apartaran de los caminos de Dios. Entonces, decirle a alguien que era cananeo era sacarle lo peor que podía hacer. ¿Por qué Mateo se enfoca en esa parte? Pero en cambio Marcos no. Marcos dice que era una mujer griega. Dice que el término para llamarla a una persona griega o griego está describiendo un contexto cultural presente. Marcos no se enfoca en su linaje, en su pasado. Marcos se enfoca en su contexto inmediato, en qué lugar estaba viviendo. Dice que cuando una persona se le llamaba griega, se refería a dos cosas. Número uno, que estaba viviendo bajo una cultura griega, en el sentido que hablaba griego y que se comportaba como un griego, como un gentil. Dice que cuando el imperio romano conquistó al imperio griego, lo subyugó y se quedó con el lenguaje, se quedó con el idioma griego y con muchas costumbres. Por eso se le llama al imperio greco de Grecia greco-romano. Entonces no hay ninguna contradicción, simplemente son perspectivas diferentes. Marcos se enfoca en que esta era una mujer que vivía practicando una cultura griega. También, póngame en la pantalla por favor, Romanos capítulo 1, versículo 16. El término griego no necesitaba, no siempre significaba que una persona había nacido en Grecia o que tenía una nacionalidad griega, sino que era un término que significaba gentil. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí no está diciendo que la salvación era solo para los que practicaban el judaísmo y los que eran griegos, sino que es un término que dice que la salvación es para el pueblo gentil y para el pueblo judío. También no lo tiene que poner Gálatas 3:28, dice: ya no hay judío ni griego. Significa ya no hay judío ni gentil. Entonces, cuando Marcos dice que esta mujer era griega, simplemente está diciendo esta mujer era gentil. Mateo habla de su linaje. Marcos dice que en su actualidad ella era una mujer gentil que estaba viviendo, digamos, bajo una cultura gentil. Es como que, por ejemplo, uno de ustedes, digamos el hermano Misael, siempre lo ocupo de ejemplo porque está aquí, hermano Misael, diga: el pastor de la iglesia enciende una luz, es de la familia de los Mengíbars, de Arcatao, de Barrio Candelaria, Arcatao, Chalatenango, de nacionalidad salvadoreña. Y el hermano Juan diga: el pastor de la iglesia enciende una luz, es de Scotch Plains, Nueva Jersey, Estados Unidos, y es ciudadano americano. Pareciera que son dos personas totalmente opuestas, pero yo tengo esas características. Mi linaje es de los Mengíbares, soy del Barrio Candelaria, Arcatao, Chalatenango, El Salvador.
pero en mi actualidad no estoy allá, sino que estoy acá, en Scotch Plains, en Nueva Jersey, en los Estados Unidos, y por misericordia de Dios tengo ciudadanía americana también. Entonces, a eso se refiere el pasaje. Ahora, ¿por qué esto es interesante? ¿Por qué? Porque cuando un judío venía y leía el Evangelio de Mateo, se encontraba, una mujer cananea, de lo peor que había, tuvo acceso al Mesías y al favor de Dios. ¡Wow! ¿Pudo modelar una fe tan grande? Dios le decía a través del contexto de Mateo, que era cananea, Dios le estaba diciendo al judío que leía: Dios no vino solo por ustedes los judíos, sino que también los gentiles tienen oportunidad de salvación y de relacionarse con Dios y de alcanzar su favor. Y ellos catalogaban a los gentiles en dos maneras, porque el pueblo judío siempre ha rechazado al pueblo gentil, pero hipócritamente ellos consideraban a ciertos gentiles que tenían mayor gracia que otros. Y eso lo vemos, si usted me acompaña, eso lo vemos en Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 5. Vamos a ver cómo habían gentiles los cuales los judíos los consideraban más dignos. Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 5. Dice el versículo 1: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, era un centurión romano, era un gentil. ¿Qué hace el centurión romano? Le envió unos ancianos de los judíos. Cuando está el término ancianos de los judíos, se refiere al Sanedrín, gente importante dentro de los judíos. Le envió a un anciano de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo. O sea, el centurión le dijo: vaya donde Jesús y díganle por favor que venga a sanar mi siervo. El versículo 4, vea lo que hicieron estos judíos. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Un judío intercediendo por un gentil. El versículo 5, ¿por qué hacía eso? Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo guió a Mateo a que dijera que esta mujer era cananea? Porque en la mente judía habían gentiles que eran más dignos que otros. Entonces Dios lo lleva hasta lo más hondo. Presenta a una mujer descendiente de los cananeos que representaba a aquellos que estaban hundidos lo más profundo en el pecado. Porque Dios lo que le está diciendo es: Dios no vino solo por ustedes los judíos, sino por los gentiles, por aquellos que no están tan hundidos, pero también por aquellos que están más hundidos en el foso del en el lodo del pecado. Por ellos vino también. ¿Usted cree que no les ardía el corazón a aquellos judíos de ese tiempo que decían: una mujer gentil cananea? ¿Cómo una mujer gentil cananea reconoció a Jesucristo como el Mesías? Y muchos judíos estudiosos, escribas y fariseos no pudieron darse cuenta que Jesús era el Mesías. Eso, hermano, los confrontaba. ¿Y sabe qué es lo que sacamos de acá? Que hay mucha gente que tiene conocimiento de la palabra. Hay mucha gente que conoce mucho de la Biblia, pero no tiene un corazón contrito y humillado. Por eso no reconocen a Cristo como su Salvador. No necesitamos ser eruditos en la palabra. Lo que necesitamos es tener un corazón arrepentido y reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador. Y cuando un gentil leía Marcos, decía: wow, entonces la salvación no está solo por los gentiles, por los judíos, también para nosotros hay esperanza. La esperanza de la salvación, hermanos, viene para todos. No importa qué tan hundido usted esté en el pecado. No hay un pecado que usted esté cometiendo o yo estemos cometiendo que Dios no nos pueda perdonar y sacar de ahí. No hay una condición espiritual que el ser humano esté
de la cual Dios no lo pueda sacar de ahí. Y hay niveles, porque habremos muchos de nosotros que tenemos un testimonio diferente a otro. Yo no puedo decir, oh, mi testimonio es impactante. Yo antes iba a la iglesia católica y vivía una vida, una doble vida, o no vivía en santidad, pero ahora Cristo me salvó. Qué bueno. Pero cuando otro dice, yo era lesbiana, yo era prostituta, yo era homosexual, yo era narcotraficante, yo era sicario, yo era asesino, yo era drogadicto, yo era un espiritista, yo era un satanista. Ese estaba más hundido que nosotros, en una forma, hablándole así, de niveles. Pero al final, todos tenemos el acceso a Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es reconocer, porque los dos, aunque uno tenga el testimonio más grande que otros, aunque uno diga, pero yo no cometí tantos pecados, Señor, al final de todo, la paga del pecado es la muerte. Pero al final, lo que Cristo quería decir era que todos tenemos acceso al cielo. Dice que en el contexto cananeo, tenían tantos dioses como Baal, Acera, Astarte, Moloc, Dagón, El, Anat y muchos. Pero aquí no describe que la mujer buscó a otros dioses. Tal vez alguien se lo habrá, no sabemos, probablemente lo hizo en su desesperación. Quizás el vecino le dijo, no hombre, anda donde Moloc, ofrecerle un sacrificio. O anda donde otros dioses, él te va a ayudar. Pero aquí lo que la Biblia dice es que esta mujer buscó a Jesucristo. Esta mujer sabía que los dioses que tenían los cananeos tenían ojos pero no veían, tenían oídos mas no escuchaban, tenían boca y no hablaban, pies y no caminaban. Pero ese día ella supo que el Mesías había llegado a su región. El que sí tenía ojos y veía, oídos y escuchaba, boca y hablaba, pies y caminaba. Y ese día esa mujer decidió poner su confianza en Jesucristo. Y primero le clama y le dice a Jesús, Señor. Esto significa que ella está reconociendo su autoridad. Después le dice, Hijo de David, que dice que era un reconocimiento mesiánico. Y luego le dice, ten misericordia de mí. Pero ella no tenía ningún problema, era su hija. Pero cuando le dice, ten misericordia de mí, esta era una madre que se estaba enfrentando a todo por amor a su hija. Hoy se conmemora el Día de las Madres a nivel internacional. Siempre hemos dicho y enseñado que son todos los días. Pero en esta fecha en especial la Biblia nos habla de un ejemplo de una madre que no le importaron las barreras sociales, culturales y religiosas, porque si usted sabe de la palabra, en los tiempos bíblicos, la mujer era un cero a la izquierda. La mujer no valía. La mujer era solamente para cuidar la casa, cuidar los niños y para multiplicarse. Incluso en las sinagogas actuales, ¿verdad? Las mujeres de un lado, los hombres de otro. No están mezclados porque no son dignas de estar a la par de su esposo. Y desafortunadamente muchas iglesias cristianas, tal vez de una forma ingenua, siguen practicando lo mismo que hacía el pueblo judío. Y separa, yo estaba en la iglesia en El Salvador, que las mujeres de un lado y los hombres del otro. Y ellas inconscientemente siguen repitiendo esa historia de tener a la mujer a un lado. Ahora en Cristo, según lo vimos en Gálatas, ya no hay hombre ni mujer, judío ni gentil. Ahora todos tenemos el mismo acceso y las mismas bendiciones. Esta mujer no le importaba que era prohibido para una mujer acercársele a un hombre. Y peor a solas. Y esta mujer, según dice Marcos, se metió a la casa donde estaba Jesús. Pero a ella no le importó que dijeran que era una mujer ofrecida. Allá la vieron con Jesús y con sus discípulos. Allá está metida, a ver qué estarán haciendo. No le importó porque ella tenía una necesidad. Tenía una hija que estaba siendo atormentada. Ese es el amor de una madre. El amor de una madre es sacrificial. El dolor de un hijo también es dolor de una madre porque lo llevó en su vientre. Una madre sufre cuando sus hijos sufren.
porque antes de cargarlos en sus brazos, los cargaron en su vientre. El llanto de un hijo hiere el corazón de una madre. Nadie siente el dolor de un hijo como una madre que lo llevó dentro de sí. Yo no sé, pero hay un misterio que los hijos están conectados con la mamá. Yo le he dicho a la pastora, cuando tú y yo estamos acarameladitos, la Tiziana está caramelada conmigo. Pero cuando la pastora y yo hemos discutido por algo y estamos en un tiempecito así que así, la niña está igual conmigo. Yo le digo, ven mi amor, y no quiere. Hay una conexión fuerte con los hijos. Las madres dicen que tienen un sexto sentido, a otras un séptimo, un octavo. ¿Por qué? Porque esa criatura vivió, se formó y creció dentro de su vientre. Nadie siente el dolor de un hijo como una madre, y una madre puede soportar su propio dolor, pero duele más ver sufrir a un hijo. Las mamás prefieren ellas no comer, pero que sus hijos coman. Yo lo tengo como testimonio porque así era mamá conmigo. Las mamás quieren, mire, uno puede ser el muchacho más feo que hay en la humanidad, el más feo, pero la mamá dice, tú eres el más hermoso o la más hermosa. Uno puede ser físicamente deformado como sea, pero la mamá siempre no va a ver los defectos sino las virtudes de uno. Ahora, si aquí hay madres que son hijas también, su mamá está viva, tal vez usted podrá decir, pastor, yo no me identifico con lo que usted está diciendo, porque mi mamá no me cuidó. Han habido casos que hubo una separación y la mamá buscó otro hombre y el padrastro abusa sexual, físicamente, moralmente de las hijas, y mamá, en vez de defenderla, mamá se queda en silencio. Habrá alguno de ustedes que diga, yo no sé qué es el amor de una madre. Mi mamá no era así conmigo, no me cuidó, no me protegió. Mamá no estuvo cuando la busqué. Si a usted le tocó vivir eso, ahora como mamá usted tiene la oportunidad de cambiar esa historia, de ser con sus hijos lo que nunca su mamá fue con ustedes. Mire, desconfíe de todo mundo, nunca confíe ni en su propia familia. Yo le he dicho a mis hijos que a veces quieren hacer pijamadas a otra casa ajena, no. Aunque se enojen como sea, porque vivimos en un mundo caído. Usted nunca confía en nadie. Se escucha feo, porque tenemos que confiar. Pero vivimos en un mundo que no sabemos. ¿Usted sabe cuántas niñas han sido abusadas por su propia familia? Cuídelos. No solamente preocúpese por darles zapatos y ropa y comida. Preocúpese por suplirles las necesidades materiales, emocionales y también espirituales. Hay tantas mamás que están clamando. Esta mujer clamó. Y el versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Esta mujer diciéndole, Jesús, por favor, mi hija está endemoniada, ¿puedes ir a orar? Y Jesús no dijo palabra alguna. Jesús se quedó sin hablar. Pudiéramos decir, Jesús ignoró a esta mujer, el clamor de esta mujer. Pero Jesús está con sus discípulos. Primero los llevó a ministrar a los judíos en el versículo 1 en adelante. Después les dice, les voy a dar una clase. No se los dice así, pero ahora vamos a ir a Tiro y a Sidón para que ustedes entiendan que el evangelio es para todos. Y llegan allá. Y yo me imagino de que esa escena que pasó, Jesucristo estaba educándonos a nosotros y educando a sus discípulos para enseñarles que la misericordia, la gracia viene para todos. Y Jesucristo se queda en silencio porque nos está enseñando a nosotros de que muchas veces nuestra fe es probada y Dios va a guardar en silencio. Pero esta mujer no terminó ahí su clamor. ¿Cuántas mamás hay que están clamándole a Dios porque su hijo rebelde venga a Cristo de nuevo? Mire, yo he escuchado testimonios de mamás, de abuelas que han clamado 15, 20 años por su hijo, que ha sido gran malilla, gran malo. Y pareciera que Dios no le responde, pero al final Dios responde y son grandes testimonios. Si hay alguna madre que me esté escuchando, un padre, nunca se canse de clamar por sus hijos por más perdidos que estén.
nunca debemos nosotros de parar de clamar, porque al final de todo Dios va a responder nuestro clamor. Los discípulos le piden a Jesús que la despida porque les fastidiaba. ¿A dónde quedó el amor al prójimo de estos discípulos? Yo imagino a Pedro, a Juan, a los... Señor, esta mujer fastidia. Pero si Jesucristo les habló del amor al prójimo e incluso de amar a sus enemigos, si ellos consideraban a la cananea como una enemiga, si Él les dijo que tenían que amar a su prójimo como a ellos mismos y también a sus enemigos, en el Sermón del Monte se lo dijo en el capítulo 5. Y estos cabezones no han entendido todavía. Por eso Jesucristo, todo lo que estaba haciendo era para enseñarles a ellos a ver cómo actuaban. Oh, pero otra vez que los estaban insultando, Señor, manda fuego, que se quemen. Estos todavía estaban en un proceso de discipulado porque todavía no tenían el corazón de Jesús. Por eso que Jesucristo no dejó predicar a ninguno de sus discípulos o apóstoles hasta en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica primero, porque estos tipos, se imagina, se ponen a predicar, le destruyen la iglesia. No estaban preparados todavía. Pero luego Jesús sí respondió y dice de la siguiente manera, verso 24, después de su silencio, Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Segundo rechazo. Primero fue el silencio, el rechazo de sus discípulos, y luego viene y le dice: disculpe, es que yo no he venido por ustedes, yo he venido por los demás, por la casa, por las ovejas perdidas de Israel. Y me llama la atención porque dice, ahí están sus discípulos ahí, vine por las ovejas perdidas, porque sus discípulos todavía estaban perdidos, como el hijo pródigo que estaba en casa, el mayor, pero estaba perdido todavía en la casa. Así como hay tanta gente perdida dentro de la iglesia. Las iglesias cristianas están llenas de cristianos y muchos están perdidos. Porque no se trata solo de venir a la iglesia, de participar, de hacer, sino de a dónde está nuestro corazón. Por eso digo que en este texto Dios nos está hablando a todos a la misma vez. ¿Qué hiciera usted si usted viene conmigo? Luego nuestra hermana Damari todavía no es creyente y viene donde mí y me dice: pastor, tengo a mi hijo Matthew endemoniado, ore por favor por él. Y yo me hago como que no es conmigo. Después algunos hermanos dicen: pastor, dile que se vaya, mándela, despídala. Y después yo le digo: mire, es que yo no he venido por ustedes, los perdidos, yo he venido por los cristianos, por los que ya están salvos, por ustedes no he venido por ustedes. Cualquier persona dice: pues ni este que se ha creído, me voy entonces para otro lado. Al menos yo digo: wow, después de esos rechazos yo digo: bueno, yo lo intenté, Señor, no se pudo. Así, ¿para qué voy a creer un Cristo? Yo no, este no es el Mesías y me voy. Pero esta mujer seguía tocando la puerta. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él. En vez de decir, la Biblia dice, en vez de decir, este es Jesús, ¿sabes qué? Me voy, entonces vos no me escuchás. No, en vez de alejarse, se acerca aún más a Jesús y cae de rodillas, postrada delante de él. Aquí nos está enseñando el Señor que cuando la cosa se pone dura y el cumplimiento no llega, en vez de decir, ya ayuné, ya oré, ya no, mejor ya dejo de orar y me alejo. La Biblia nos dice que no, que es cuando más tenemos que acercarnos y adorar al Señor. Porque ella dice, entonces ella vino y se postró ante él diciéndole: Señor, socórreme. Y luego viene otro rechazo. Versículo 26, respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Para nosotros es una frase cruel. Wow, el Señor le dijo perrilla. Pero era una forma figurativa, como cuando dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo. O si tu mano, córtala. Dios mío, imagina si esto fuera literal, ¿cuántos mutilados hubiéramos en la iglesia? Para los que tienen maña de agarrar lo que no es de ellos, o de ser violentos, o que ven lo que no deben y se tienen que sacar el ojo, pues, ciegos, y no diera nadie entero. Entonces, esto es un lenguaje figurativo.
Pero y dice que utiliza el término perrillo porque habían dos términos para referirse a los perros salvajes sin dueño y a los perrillos que eran como las mascotas que lo conocemos. Dice que la palabra griega, quinaria, se refiere a perrillos domesticados o mascotas como es la que Jesucristo utilizó. Y el término kion o kion significaba los perros que no tenían dueño. Entonces, Jesucristo lo que le está diciendo es, este es el pan. En un hogar judío de esa época, si usted tenía un pan y tenía al perrito ahí enfrente, sacando la lengua que quería comer, y a su hijo, usted como papá, ¿quién le daba de comer primero, al perro o al hijo? Pues al hijo. Primero le daban al hijo, y de las migajitas que caían o lo demás, le daban al chuchito, al perro. O sea, Jesucristo no le está diciendo, a ti no te voy a dar. Jesucristo le está diciendo, hay un orden de prioridad. Primero a los hijos que representa a Israel y después a ustedes los gentiles. Y esta mujer, vea nada más lo que le dice cuando lo dice eso. En el versículo, ¿dónde está el versículo? 28. Vea lo que le dice. 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa mujer le dijo, sí, Señor, aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, como dice el Señor Jesús, yo sé que tú viniste por los judíos, pero una migaja tuya es lo único que necesito para tener mi milagro. No te pido que me lo des todo, pero al menos dame un poquito de misericordia. Y por eso es que Jesucristo le dice en el versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El amor de una madre soporta todo desprecio, todo dolor por amor a sus hijos. Desde el proceso del embarazo, desde que le enseñan a uno la prueba, positivo, vamos a ser papás, comienza a haber un cambio en el cuerpo de la mujer. Las hormonas se alborotan. Están enojadas, están contentas, están deprimidas y todo. Un ser se comienza a formar. La pastora me decía un día que el hombre es débil en el sentido de soportar el dolor. Yo un medio dolor que tengo, yo siento que me muero. Y ella me dice, amor, si tú supieras cómo yo me siento. Y un día me decía, te voy a poner de unas cositas que le ponen a uno para hacerle con electricidad, para relajar los músculos. Y me decía, te voy a poner unos ahí y ponerte un melón debajo y lo andas quitando para que veas qué difícil es cargar a una criatura. Lo del melón no lo quise hacer, pero sí me puse esas cositas y comienza a subirle y aquellos piquetazos. Y hay hermanas embarazadas, hermana Lidia está aquí, que viene a los servicios. De seguro, no sé, no creo que el hermano Marvin cocine todos los días, de seguro ella le prepara le prepara comida. Aún así, las mujeres embarazadas con todas sus hormonas, con todo el peso de su estómago, que ya no pueden dormir boca arriba, que tienen que dormir de lado, y se cansan de aquí para el otro lado. Y aún así ellas no dejan de funcionar. En cambio nosotros tenemos un límite, hasta aquí llego y de aquí no me muevo. Así esta mujer estaba soportando todo por amor a su hija. Por eso es que la Biblia se encarga de que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Para concluir, leamos Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Por eso es que la Biblia nos habló a nosotros, y esta es una palabra para los hijos que tienen a mamá viva todavía. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3, dice el 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice que honrar significa respetar. ¿Cuántos hijos no respetan a sus papás, a su mamá? Valorar, cuidar, obedecer, tratar con dignidad a sus padres.
hijos, cada vez de que ustedes sean tentados a hacer algo malo que va a herir el corazón de su mamá o de su papá, piensen en lo que la palabra dice que tienen que obedecer y honrar. Piensen cómo se va a sentir mamá y papá cuando se descubra lo que ustedes estuvieran haciendo en lo oculto. Porque mire, el diablo sonsaca a la gente, le hace creer de que nunca los van a descubrir, pero la verdad siempre sale a la luz. Cuidemos, honremos a nuestros papás, porque un día ya no van a estar. Un día ya no van a estar y solo nos vamos a quedar con el dolor en el corazón de lo que pudimos haber hecho y no hicimos. Hagamos todo, como decía la pastora, mientras estamos en vida. Esposos, su esposa no es su mamá, pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que honren y valoren a mamá. Porque si usted como esposo no cuida, honra, respeta y valora a su esposa, que es la mamá de ellos, no se espere después que sus hijos lo hagan con ella. Nosotros, como los hombres de la casa, somos los maestros de ella. Al final esta mujer recibió lo que esperaba. Y dice que su hija fue sanada, fue libertada. Mamás, papás, preocupémonos. Dicen las estadísticas que no siempre es así, pero que una mamá pasa más tiempo con los hijos porque el hombre está siempre trabajando. No en todos es así, pero en la mayoría. Pero las mamás que pasan más tiempo con sus hijos tienen que instruirlos y no solo preocuparse por qué ropa van a usar, por qué marca de ropa o zapatos van a tener. Nos enseña la Biblia a través de esta mujer que ella se preocupó por la salud espiritual de su hija. Como papás, en general padre y madre, preocupémonos también por qué están viendo nuestros hijos en internet. Preocupémonos quiénes son sus amigos. Evalúe a sus hijos en la iglesia. Si adoran al Señor, más si ya están grandecitos, evalúelos. Un día siéntese atrás de ellos y evalúelos. Evalúelos si ellos leen la palabra en casa, si ellos oran, si ellos la estudian. Evalúe su vida espiritual. De nada nos va a servir que eduquemos hijos que van a ser científicos, que van a conseguir la cura del cáncer, pero si al final se va a perder su alma. Preocupémonos como padres a instruir a nuestros hijos y a preocuparnos por su vida espiritual. Así que pongámonos de pie. Nos despedimos de las redes sociales. Y aquí ofrecemos este servicio delante de nuestro Dios. Padre,